Viaja con nosotros al Himalaya indio. Próximo destino, el Spiti Valley, la fuerza de lo salvaje, un viaje al corazón de lo indómito. Nos dejaremos llevar por el maravilloso caos, haciendo amigos sobre ruedas. Entre montañas y caminos habrá espacio para reencuentros con amigos de India. Nos asombraremos ante paisajes extraordinarios. La espiritualidad de sus monasterios elevará nuestro espíritu. A golpe de pedal alcanzaremos el imponente Kuntum La Pass a 4.550 metros de altitud. Nos enfrentaremos a las exigencias del terreno que pondrán a prueba nuestra resistencia física y mental. ¿Nos acompañas? Acabamos de cruzar la frontera y ya sentimos que la India nos envuelve. La frontera de Bambasa es la que está más al oeste entre Nepal e India, y aunque hay más pasos fronterizos, no en todos admiten extranjeros. Entre Nepal e India hay una muy buena comunicación y por ella se permite el tránsito de ciudadanos de ambos países con bastante fluidez. El río Sharda, nacido en el Himalaya oriental, forma parte significativa de la frontera natural entre India y Nepal. Su longitud es de 350 kilómetros, que recorre hasta unirse al río Gagara. Lo cruzaremos a través de la gran presa construida en la década de 1920, mediante un acuerdo entre la India británica y Nepal, que marcó la gestión internacional de recursos hídricos. Representa un importante proyecto de infraestructura que contribuye a la gestión del agua, el riego y las relaciones bilaterales entre India y Nepal. Compartimos camino con bueyes que avanzan lento, motos cargadas al máximo desafiando el equilibrio, autorriscas que transportan personas, personas que transportan historias, historias que guardan sueños y sueños que guardan vida. A nuestro alrededor, la juventud vibra con energía contagiosa. Parecen fluir con nosotros y nosotros con ellos. Pedaleamos entre un caos que al principio abruma, pero que pronto se vuelve fascinante. Nos dejaremos llevar por el maravilloso caos, haciendo amigos sobre ruedas. India, con más de 1.454 millones de habitantes, es el país más poblado del mundo, y su superficie es de 3.287.000 kilómetros cuadrados, lo que lo ubica en el séptimo lugar entre los países más extensos del planeta. India cuenta con una historia que data desde hace 55.000 años y es un crisol cultural con diversidad en lenguas, religiones y tradiciones. Y así, entre bocinas, saludos de nuestros compañeros motoristas y piques divertidos con niños en bicicleta, recorremos los 100 kilómetros que nos separan de Rudrapur. Donde nos espera nuestro amigo Saini, que ha viajado desde Nueva Delhi para vernos y con quien compartiremos tiempo, charla y comida junto a sus parientes que muy amablemente nos abren la puerta de su casa. Sin duda alguna, estas cosas son las joyas de un viaje.
Conocer a personas tan bonitas como Nick hacen que las casi 24 horas de bus hasta Simla sean más llevaderas. Y sin dormir ni descansar montamos las bicis para salir de la bulliciosa y turística Shimla. Necesitamos aire fresco. Estem en Narkanda, a 2.700 metros. Y subiendo, aquí con esta señora que... Soy la mamá. La mamá. En India soy mamá. La mamá. Pero no Por no llamarle trigo. Venga, vamos a tomarnos un café o de chai. Un donut. Narkanda, a 2.700 metros de altitud, es un importante centro de esquí y de deportes de invierno. Hay numerosas colmenas alojadas a los bordes de la carretera y al pasar una nube de abejas revolotea sobre nosotros, con el consiguiente riesgo de picaduras. Por suerte no nos atacaron. Ya estamos en el Himachal Pradesh, cuyo nombre significa tierra en el regazo del Himalaya nevado, conocido como la Suiza de la India, por sus espectaculares paisajes alpinos. El Green Valley, repleto de cedros y pinos, sería el primero que recorreríamos. Y ahora sí, estamos inmersos en la gran travesía por el Himalaya. Después de la subida interminable hasta Narkanda, nos esperaba una bajada de más de 34 kilómetros con 1.700 metros de desnivel. Y toda la alegría de ir acumulando metros de la mañana se va al traste en un abrir y cerrar de ojos. Con este panorama entre frustración y risas, llegamos a la pequeña ciudad de Chakri, que nos recibe con el templo hinduista de Kopdi, y este será nuestro destino elegido para descansar hoy. Salimos temprano, con el primer aliento del día. Decidimos llegar a Ricompeo, del que nos separan 90 kilómetros y 2.700 metros de desnivel acumulado. Sabemos que va a ser una jornada intensa, pero la emoción nos invade. Vamos a adentrarnos en la Road of Kinnaur, una de las más peligrosas de India, pero escénicamente es bellísima. Tallada en escarpados acantilados del Himalaya, es una carretera estrecha y desafiante. A nuestra izquierda, los precipicios descienden hasta el cauce del río Satluj, que baja con fuerza ajeno a nuestra mirada. Con cada pedalada nos recuerda que aquí todo es grande, salvaje, indomable, y sin embargo algo nos empuja a seguir. Quizás sea la certeza de estar rodando por uno de esos lugares que dejan huella. Lo que no sabemos es que el mayor peligro del día no está en los precipicios ni en las curvas, sino en la gente que por la carretera transita. Una alerta silenciosa nos despierta. Un coche nos sigue de cerca, demasiado cerca. Cada vez que aminoramos la marcha, él también lo hace. Si nos detenemos, se detiene. Al principio pensamos que es una casualidad, pero en la insistencia empieza a ser inquietante. Pedro, que es observador, percibe que el coche tiene el cristal lateral roto. Y entonces tenemos la certeza de que el coche es robado y sus intenciones no son buenas. Por suerte pasan otros coches y hay una ciudad cerca y allí nos refugiamos hasta perderlo de vista. Viajar en bici es exponerse a la vulnerabilidad. Al hacer balance de lo ocurrido, nos damos cuenta de que en todos los viajes que hemos hecho, solo una vez nos ha pasado algo así. Lo normal ha sido encontrarnos con ángeles en el camino, personas dispuestas a ayudarnos, así que nos convencemos de que ha sido un hecho aislado y seguimos la marcha. Las vacas en estas latitudes no están acostumbradas a las bicicletas y sienten temor cuando nos ven. Tienen reacción de huir, así que cuando vienen vehículos por detrás hemos de tomar la precaución de detenernos para que no las atropellen.
Sin más sorpresas en el camino, llegamos a Tapri, donde reponemos fuerzas con un delicioso tali, en Papu Dava, aconsejados por unos simpatiquísimos lugareños. Cuando vayas, haz lo que quieres. Con coqueta, como la de castaño. Coqueta gazpachera. Con el hambre saciada afrontamos los últimos kilómetros del día. Cruzamos el Rally Bridge sobre el río Satluj, que nos ha acompañado durante toda la ruta. Es afluente del río Indo y nace en China, en la ladera del monte sagrado Kailash. Los trabajadores del túnel descansan exhaustos sobre los hierros del forjado. Hay algo casi frágil en esa pausa, como si el cansancio les diera un respiro antes de volver a hundirse en la oscuridad del túnel. 4 de la tarde llegamos a Recompío, la sede distrito de Quinaur, donde se encuentra el centro administrativo. Aquí debemos tramitar el Inner Line Permit, el permiso necesario para acceder a las zonas restringidas cercanas a la frontera con China. Y como llegamos a tiempo, vamos directo a sacarlo. El tema del Inner Line Permit nos genera inquietud. Estas partes del viaje son complicadas de por sí y sin dominar el idioma se vuelven mucho más estresantes. Con el permiso en la mano cruzamos esa frontera invisible. Sentimos que el esfuerzo ha valido la pena y una nueva parte del camino se abre ante nosotros. El camino está lleno de vida. Buscadores de piedras preciosas remueven la arena con paciencia, mientras las mujeres aprovechan los torrentes de agua para lavar sus prendas. El paisaje parece respirar, como si cada gesto cotidiano formara parte de un mismo pulso. La etapa de hoy en continua subida nos lleva hasta el pintoresco pueblo de Po, situado ya a 2.662 metros de altitud, rodeado de montañas, hogar de templos y monasterios antiguos, y es conocido como la puerta de entrada al tan esperado Spiti Valley. Allí, entre el rumor del viento y las primeras luces del atardecer, sentimos que el Himalaya empieza, por fin, a mostrarnos su alma. Vin y Yaman detienen su vehículo para desearnos suerte y darnos comida energética para el camino. No podíamos imaginar un recibimiento más cálido. Nos desviamos para adentrarnos en el Spiti Valley. Llegamos al primer puesto policial en el que tenemos que presentar el permiso y los pasaportes. Todo está correcto y nos dan permiso para pasar, pero nada más adentrarnos, un convoy de militares nos hace entender que andamos en una zona de tensiones fronterizas. Sentimos la fuerza desgarradora del lugar que nos rodea. La dureza de las enormes paredes de roca y el rugir del río dejan al descubierto nuestra alma. Cada pedalada respira respeto, asombro, pero sobre todo respira humildad. Somos tan pequeños en medio de esta inmensidad. Ya están en el Spiti. Es la entrada al valle del Spiti oficial. Vale lo que me pregunto. El Spiti de la fuga. El Spiti ya me nata de color guapet. La Border Roads Organization es la organización gubernamental responsable de construir y mantener la infraestructura vial en las zonas fronterizas. Las carreteras del BRO contienen lemas locales que son populares en las carreteras de India, a menudo con humor, que expresan mensajes sobre la vida, las celebraciones o significados espirituales. Adentrarnos en este valle es sobrecogedor. Su orografía nos habla de miles de años de luchas de placas tectónicas,
de choques que doblegaron la tierra, de montañas que guardan la memoria del mar, de erosión sin piedad por el viento, el agua y el hielo. El choque continental, la elevación tectónica y la erosión milenaria dan forma a uno de los paisajes montañosos más jóvenes y espectaculares del planeta. Subiendo a un puerto infinito llegamos a Naco, donde hacemos una pausa para comer antes de continuar el ascenso. Ya estamos a 3.700 metros de altitud. Esta será la altura media que nos acompañará durante casi todo el viaje. Se nos parte el corazón al ver las condiciones de trabajo que afrontan los trabajadores en las infinitas obras de la carretera. En esta altitud, la falta de oxígeno ya se nota y el frío casi siempre está presente. Como es habitual en el Himalaya, después de subir, siempre hay alguna pequeña bajada que disfrutamos mientras dura, olvidando por un tiempo el esfuerzo requerido en las largas subidas. Vamos embriagados de las impresionantes imágenes que se presentan ante nosotros, mostrándonos la belleza de lo inhóspito, de los acantilados que se precipitan hacia el valle, laderas que desafían la fuerza de la gravedad, manteniendo las rocas en sutil equilibrio, montañas nevadas que comparten el blanco con las nubes que las cubren. Pequeños toques de verde nos muestran la labor del ser humano en su empeño por conquistar las tierras áridas de altura. El valle de Spiti, con una superficie de 7.100 kilómetros cuadrados, en el que viven 12.500 habitantes, es uno de los más remotos y menos poblados de la India, de difícil acceso y más difícil salida hacia la vertiente del valle de Lalaul, por lo que las distancias entre las pequeñas aldeas son distantes y los sitios para comer y dormir son escasos. Y con esa incertidumbre de no saber a dónde vamos a dormir, cenar y desayunar, recorremos este tramo recién asfaltado de la carretera, rodeado de formaciones rocosas diseñadas por la erosión que parecen pertenecer a otro planeta. Estamos de nuevo a nivel del río y algunas estupas nos anuncian la cercanía de alguna aldea. Sialkar nos ofrecería cobijo, comida y amor en la Yulwa Homestay. Las familias de la zona, sabedores de esta dificultad, tienen habitaciones en sus casas para los viajeros que por allí pasamos. Dice el letrero, ¡Sale sonando! puede hacerlo. Y así, con esta alegría, comenzamos el día con energía renovada, sabiendo que hemos resuelto el tema de la pernocta y la comida. Llegamos a Sumdo, donde tenemos que pasar otro control policial. El momento en que intentamos grabar la escena casi nos cuesta un disgusto. El ambiente ya es tibetano, la población es mongola y budista, hablan la lengua boti, que es de origen tibeto-himalaya. El valle de Spiti es un desierto frío de gran altitud, con un clima muy extremo, variando drásticamente entre estaciones. En invierno las temperaturas son gélidas, cayendo frecuentemente por debajo de los menos 20 grados, llegando incluso a menos 30, con fuertes nevadas que bloquean las carreteras, dejando el valle aislado. De hecho, cuando nos internamos en el valle, el paso del Kunzumla está cerrado, lo que nos llena de incertidumbre, con el consiguiente riesgo de llegar y no poder pasar, obligándonos a retroceder por el tortuoso camino.
Sin embargo, confiamos que durante el tiempo que nosotros vamos a tardar en llegar, el paso estará transitable. Los campos de manzano se aferran a sobrevivir en el árido terreno, y las colmenas de abejas son testimonios de la cercanía de una aldea. Ante nosotros se muestra Tabo, y su gran Buda sereno y majestuoso nos da la bienvenida. Al acercarnos a la estupa, los guardianes del templo salen a nuestro encuentro. Son muchos y vienen ladrando, hasta que comprenden que no somos ninguna amenaza y se van. Caminar por el monasterio es regresar a tiempos remotos, a sentir la presencia de la espiritualidad, de un lugar milenario. Es imaginar cómo durante siglos en él se ha transmitido conocimientos de generación en generación, donde el mismísimo Dalai Lama celebró la ceremonia del Kalachakra en los años 1983 y 1996, tradición que contiene enseñanzas sobre cosmología, teología, filosofía, sociología, soteriología, mito, profecía, medicina y yoga. Estas enseñanzas tienen como objetivo conducir a la transformación del cuerpo y la mente hacia la budeidad, que significa espiritualmente despierto o iluminado. Con el alma alimentada, vamos siguiendo el curso del río, que en estas latitudes tiene un color azul turquesa precioso. Nos vienen a la mente muchos pensamientos dispersos. Cada uno de nosotros vamos en silencio, observando lo que sentimos, qué nos ha despertado, y nos cuestionamos tantas cosas. En un mundo de instantáneas, profundizar se convierte en un acto de fe. Y el budismo es precisamente eso, mirar hacia el interior para crecer. El objetivo fundamental es alcanzar el nirvana, un estado de paz y libertad espiritual, al erradicar el ego y las causas de sufrimiento, mediante la meditación, la ética y la sabiduría. Vamos callados. El paisaje sobrecogedor que nos rodea acompaña la introversión, y sin darnos cuenta, como si un reloj diera la voz de inicio, hablamos los dos a la misma vez, deseosos de exteriorizar los sentimientos puros que nos invaden. Y entonces, una vez más, somos conscientes de la complicidad que nos une y de lo muy afortunados que somos de tanto que compartimos. Con las emociones a flor de piel, con la conciencia de estar en un lugar de una fuerza extraordinaria, transitamos atentos para no perdernos ni un detalle de lo inhóspito e indómito del camino que estamos transitando. Un entorno salvaje y difícil de controlar, que presenta dificultades tanto físicas como mentales para sus habitantes, en una naturaleza que se resiste a ser dominada. Tal vez sea porque quien habita en estos lugares ha sufrido su fuerza extrema, contrarresta la dureza del entorno con una calidez humana insuperable. Cuando de repente un grupo de moteros nos despiertan de nuestro trance y compartimos con ellos relatos de viaje. A nuestra derecha, encaramado en las alturas, se esconde otra joya del camino, el monasterio de Dankar. Vamos viviendo un sueño y como si aún estuviéramos en él, no sentimos el cansancio de pedalear a 3.600 metros de altitud. Hay una fuerza que nos sostiene y nos motiva, invisible y serena, cuando el alma reconoce el lugar que elegiste para estar. Entre casas tibetanas, montañas con cumbres nevadas y formaciones rocosas fascinantes, llegamos a Kaza, centro administrativo del Valle de Spiti y lugar de respiro para nosotros. Amanece un día luminoso, presagio de un día inolvidable.
Vamos dirección al pequeño Tíbet del Spiti Valley, un lugar con una atracción capaz de traspasar pantallas e inundar la mente con un proyecto. Un lugar remoto, fuera de nuestro alcance, un lugar que desde casa y con la boca pequeña dije, yo tengo que ir ahí. Y Pedro me contestó, pues date el ánimo, que ahí es muy difícil ir y mucho más en bicicleta. Al igual que me dijo con el circuito de Annapurnas, que era prácticamente imposible. Pero yo, como una araña que teje su red hilo a hilo, fui creyendo en hacer lo posible. Y aquí estamos, con lágrimas en los ojos por la emoción. El enigmático monasterio de Kí, situado a 4.166 metros de altitud, se presenta ante nosotros, situado en un enclave bellísimo, rodeado de altas cumbres nevadas, encaramado en la montaña, guarda en sus entrañas una historia de supervivencia. Ha sobrevivido a invasiones, saqueos, un incendio en 1840 y daños en el terremoto de 1975. Con 1000 años de antigüedad ha ido adaptando su estructura irregular a las muchas reconstrucciones a las que se ha sometido y aún así permanece bello, sereno, con la belleza que otorga la historia, las grietas, la imperfección. Adentrarse en su interior, escucharlo rezar, es levemente en tiempo, pero profundo en sentimiento. Algo maravilloso se crea cuando presencias tradiciones de otras culturas milenarias, que han permanecido intactas, ajenas a la velocidad a la que va el mundo. Observamos cómo los monjes trabajan ajenos a la curiosa mirada de todos los intrusos que estamos allí. Gràcies per poder estar així, perquè este any el viatge era prou incert. Però a voltes penses si val la pena pujar així, perquè estem ara a 4.000 metres, justets. Justets, i jo ja no n'he de ser. Però jo sí. La vellea ja m'ataca. Em retiren este. Este és el millor. A mi, no. Y nos quedamos con el significado de los mandalas que representan la impermanencia de las cosas al destruirse después de su elaboración, recordándonos que todo es transitorio, que todo está en constante cambio. El idioma es necesario para comunicarse, pero cuando no lo tienes, las ganas y la actitud son imprescindibles para hacerte entender y esto acaba funcionando. La mayoría de los monasterios tibetanos están situados en enclaves bellísimos, lugares de difícil acceso, aislados, en busca de la tranquilidad y de las no interferencias. En este mágico enclave es más fácil sentir la naturaleza y la meditación fluye de manera natural. Dejamos atrás el monasterio de Kí, seguimos subiendo, nos cruzamos con las mujeres encargadas de limpiar la carretera, con sus yadus. Esa es la palabra utilizada en hindi para definir escoba y se refiere a un tipo de escoba sagrada de la India. Estas tradicionales escobas están hechas de hierbas naturales y se cree que limpian los espacios de energías negativas y atraen la prosperidad.
Con el camino limpio de energías negativas avanzamos con la boca abierta, entre exclamaciones de asombro, ante la visión que nos ofrece el impresionante desfiladero, conocido localmente como Shamba Lamban Nayar, que separa las remotas aldeas de Chicham y Khyber. Las cuales se comunicaban utilizando un peligroso teleférico manual para cruzar hasta la construcción del puente Chicham en el 2017, que las acercó recortando una distancia de 40 kilómetros entre ellas. ¡Buah! Impresionante. Ante nosotros el mítico Chicham Bridge, considerado el puente colgante transitable por vehículos más altos de Asia desde el nivel del mar, a una altitud superior a los 4.000 metros. Su construcción fue una hazaña de ingeniería que tardó cerca de 15 años en completarse, debido a los desafíos logísticos y climáticos de esta dura región del Himalaya. Asomarse al cañón y contemplar bajo nuestros pies los 300 metros que nos separan del fondo es sobrecogedor. No podemos dejar de pensar en la fuerza del agua que ha esculpido semejante obra de arte. Avanzamos mecidos por el viento, al igual que las banderas de oración. Vamos dando las gracias de poder estar en un lugar tan fascinante. Damos por concluido el día de aclimatación y regresamos a casa con el alma ensanchada por todo lo vivido hoy. Amanece despejado y el intenso azul del cielo impone su luz, y ninguna nube osa ensombrecerlo, resaltando los múltiples tonos marrones y ocres de la tierra y de las montañas. Dejamos atrás Kaza. Vamos siguiendo los meandros del río Spiti, donde el valle se ensancha. Spiti significa Tierra Media, ya que se encuentra entre la India y el Tíbet. Al otro lado de las montañas que vemos ya se encuentra la región de Tíbet, actualmente controlada por China. Al fondo del valle ya divisamos las montañas nevadas. Es allí hacia donde nos dirigimos. Losar será nuestro destino de hoy. Estamos en el ecuador más o menos del viaje. Estamos a los pies del paso de montaña que nunca me acuerdo de Kuthumla. O Kunjumla, que diuen. Y saliendo del valle de Spiti. En este momento estamos cerca de los 4.000, 3.800 y el pedaleo es lento, lento. Y agotador. Y agotador. La naturalidad de los niños es universal. Compartimos camino con el ganado, que transita en busca de mejores pastos, ya que donde estamos ya no queda verde.
Vivir aquí es extremo para todos. El asfalto desaparece y más adelante la carretera se convierte en una pista descarnada, donde descomunales laderas se precipitan y las obras que solo pueden hacerse en lo poco que dura el verano aquí son continuas y frecuentes. Avanzamos paso a paso, respetando las exigencias del pedaleo en gran altitud, observando cómo nos sentimos, cómo nuestra respiración se agita, pero curiosamente nuestra mente está calmada, asombrada por la belleza salvaje que nos rodea. Y reflexionamos sobre algo que tantas veces hemos comentado. A lo largo de los años y de los viajes que hemos realizado, hemos ido conociendo a muchos viajeros que viven en movimiento continuo, de un lugar a otro visitando las maravillas que este mundo esconde. Viajan durante años, sin fecha de retorno, haciendo del viaje su modo de vida, pero convirtiéndolo en su rutina. Nosotros pensamos que dejan de guardar cada viaje como algo único, saboreando la preparación, la vivencia cuando estás inmerso en él y ordenando en el alma todo lo vivido al recordarlo. Con todo el respeto del mundo hacia cada manera de vivir la vida, nosotros pensamos que es mejor dividir el viaje en fragmentos de tiempo pequeños. Buscamos el equilibrio para no caer en abundancia, porque cuando todo sobra, se apaga la alegría de conseguirlo. Y solo cuando el recuerdo esté bien guardado en la memoria, pensar en proyectarse en el próximo. Y así, el viaje no se convierte en rutina y cada viaje mantiene su intensidad, la emoción y su recuerdo nítido no se diluye en la inercia del camino continuo. Como dice mi amiga Lucía, el viaje se vive 3 veces, cuando lo sueñas, cuando lo vives y cuando lo recuerdas. Ahora estamos viviendo el momento, con tal intensidad que mitiga el cansancio que llevamos acumulado. Cuando queremos darnos cuenta, estamos llegando a Losar, nuestro destino de hoy. El sol acaricia suavemente nuestro rostro, aportando calidez al aire fresco de alta montaña. Es temprano, pero no lo suficiente. Hasta las 8 de la mañana no hemos podido desayunar y salir sin comer es una temeridad, ya que en esta ruta apenas hay servicios durante muchos kilómetros. Es necesario salir pronto, ya que a medida que el sol calienta las laderas, los ríos alimentados por el deshielo crecen considerablemente y cruzarlos se vuelve más peligroso. Hoy es un día importante de la travesía. Tenemos que afrontar el Conjunt La Pas. Estamos a 4.090 metros de altitud en Losar y el Conjunt La Pas está a 4.551 metros. A un ritmo constante, hidratándonos bien y sobre todo muy motivados, cubrimos los 18 kilómetros que separan Losar del Conjunt La Pas. Absortos por un paisaje de alta montaña, donde el silencio reina, las nieves eternas son testigos silenciosos de un entorno que cambia.
Un recordatorio tangible del impacto del cambio climático, en el que cada año los glaciares van retrocediendo. Cuando la mente y el cuerpo se unen, nada parece imposible, todo resulta fácil. Es imposible no emocionarse cuando cruzamos la puerta al espacio sagrado, la entrada que separa el mundo exterior del recinto sagrado, el inicio del viaje espiritual, la conexión con el propósito de las estupas, honrar a Buda y meditar. Las estupas situadas en los altos pasos de montaña son marcadores físicos de rutas sagradas o hitos geográficos importantes para los viajeros que por allí pasamos. Su presencia ofrece protección espiritual a quienes transitamos por esos caminos, a menudo difíciles y peligrosos. La alegría nos inunda, nos sentimos muy bien y la altura no nos ha afectado demasiado. Hemos llegado al Khondsung La Pass. Cada pedalada ha sido un diálogo entre el cuerpo y la mente, entre el cansancio y la determinación. No es solo satisfacción, es gratitud pura por la vida, por la fuerza y por seguir soñando en movimiento. El objetivo del día. El mítico paso Khondsung La Pass. 4.551 metros. En teoría, aquí acaba el valle de Spiti. Spiti Valley. ¿Ya? Ese sí que nos lo comenté. Go to Lalaul. Lalaul. Cambiamos de valle, nos vamos al valle de Lalaul. Dirección Ladakh. Todo es posible si uno quiere. Dejamos atrás, con cierta pena, el enigmático valle de Spiti, que nos ha revelado su salvaje belleza y la profunda espiritualidad que lo habita. En él hemos sentido una conexión sobrecogedora con la naturaleza, una experiencia que ha despertado en nosotros la parte más humilde. Y ahora nos adentramos de lleno en la otra vertiente, el valle de Laaul, cuyo nombre proviene del término tibetano Lo y Yul, que significa país del sur, o país de dioses. Apenas nos asomamos a su espectacular balcón, comprendemos que la esperada bajada que teníamos en mente no será fácil. Bancos de nieve acumulada se derriten al sol, y la erosión causada por las nieves, el viento y el hielo han modelado un filme tan irregular como impredecible. Un puerto zigzagueante ganado a la ladera desciende hasta el río Chandra, que nace en las laderas del paso Baralacha, muy cerca del hermoso lago alpino de Chandratal. No subiremos hasta él por cuestiones logísticas, demasiado pronto para detenernos hoy, y subir y bajar supondría añadir 28 kilómetros extra a los 85 que tenemos previstos para llegar a Coxar, lo que haría prácticamente imposible completar el recorrido. Así que lo sacrificamos y seguimos avanzando, y pronto sabremos que hemos tomado la decisión adecuada. Enormes paredes de nieve delimitan el camino que las máquinas han conseguido abrir. El avance se vuelve tan lento que acabamos reuniéndonos con coches y motos, todos avanzando con cautela, reduciendo la velocidad al máximo sobre un terreno cada vez más difícil. Hay que ser muy diestro al volante y aún más al manillar de la moto para adentrarse en estos caminos,
Por suerte, los conductores indios son extraordinariamente hábiles. Resuelven los percances con soltura admirable. Ante la dificultad, los pasajeros de ambos vehículos descienden de ellos y continúan a pie para facilitar la maniobra a los conductores. Este tramo de carretera suele estar abierto solamente de junio a septiembre, variando según la nieve acumulada y las condiciones climáticas adversas. Hace muy pocos días que está abierto al tráfico. La Organización de Carreteras Fronterizas BRO de la India registra la ruta exacta de las carreteras con GPS antes de la temporada de invierno. Cuando la nieve cubre completamente el terreno, los operadores del quitanieves utilizan estos datos de GPS y sistemas de navegación especializados para seguir la línea de la carretera aunque esté bajo metros de nieve. El conocimiento del terreno y la experiencia de los locales es crucial para restablecer la conexión entre ambos valles lo antes posible. Avanzamos con toda la precaución del mundo, eligiendo cada paso, bajando de la bici cuando el terreno lo impone, cuidando de no dañarlas con los golpes inevitables al salvar los obstáculos del camino. Pedro me indica por dónde cruzar los ríos formados por el deshielo, intentando que nos mojemos lo mínimo posible. A más de 4.000 metros de altitud, si nos mojamos, podríamos tener problemas con el frío. Aunque la intensidad de la batalla en la que estamos inmersos mantiene nuestros cuerpos calientes, mientras la mente, centrada en cada instante, contempla la magnitud del valle que atravesamos, rodeados de imponentes montañas que se elevan entre los 5.200 y los 5.700 metros sobre el nivel del mar. Estamos transitando por una de las carreteras de montaña consideradas como una de las más desafiantes del mundo, pedaleando con todo lo que necesitamos sujeto al cuadro, a las alforjas y a nuestra determinación. Como dice Tony Robbins, la determinación no es un acto de fuerza, sino la decisión diaria de avanzar, incluso cuando el camino es difícil. En la bicicleta, los límites no se revelan como muros, sino como oportunidades para crecer. La fatiga enseña más que la comodidad. La fatiga nos enseña paciencia y perseverancia. Lo que se gana con esfuerzo profundo y persistente tiene un valor que ninguna facilidad puede otorgar. De vez en cuando oímos o vemos caer alguna piedra, que sostenida durante meses por el hielo, ahora cede en su ausencia. Su sonido nos recuerda que aquí nada es estable, que la montaña impone su ley. Avanzamos atentos, concentrados, en silencio. Sentimos que estamos ante la ruta más extraordinaria que hemos realizado hasta el día de hoy. La combinación de aislamiento, condiciones cambiantes y el paisaje de alta montaña genera una experiencia excepcional. La exigencia física se incrementa por la altitud y por la necesidad de gestionar el peso y la estabilidad en las bicicletas cargadas. El paisaje parece haberse desplomado. La geología del valle no es solo ciencia, es una historia escrita en capas de roca,
un relato antiguo que la montaña susurra a quien se detiene a escuchar. Y así, escuchando el relato que el valle nos cuenta, una vez más entendemos lo efímeros que somos. En medio de montañas que han visto nacer y desvanecerse mundos enteros, pensamos en lo poco que importan tantas cosas a las que damos valor desde nuestro hábitat cotidiano. Rutinas, urgencias inventadas, pequeñas batallas que creemos decisivas. Percibimos que saberlo nos hace bien, nos ordena por dentro, nos recuerda que lo simple tiene un peso real y que demasiadas veces permanece sepultado bajo tanta distracción. Mientras avanzamos despejados de artificio, inhalando profundamente, entendemos que no necesitamos mucho más para sentirnos plenos y que el mundo, cuando lo miramos sin filtros, es extraordinario. El valle alberga muchos glaciares, algunos bajan hasta el río, y en el valle se encuentra Bara Sigri, el más grande de la región del Himachal Pradesh, que se extiende por 27 kilómetros en la ladera norte de la cordillera del Pir Panjal. La superficie del glaciar contiene una extensa capa de escombros en las zonas bajas, mientras el hielo limpio permanece visible en las zonas superiores. El río va ganando poder a medida que las nieves se transforman en agua. Cada afluente, por pequeño que sea, contribuye al caudal final. El agua fundida va abriéndose camino por canales naturales formados por siglos de erosión, formando cascadas que descienden hasta él. Este aumento del caudal no solo significa el paisaje sonoro más estruendo, también más turbulencia. Para quienes viajamos por estas carreteras, el caudal es un indicador claro de la transición estacional y una muestra palpable de un entorno en constante cambio. Este tramo del recorrido es estremecedor, yo diría que hasta desgarrador. Parece increíble el empeño del hombre en domesticar algo que es tan salvaje, tan indomable, una tarea ardua que a menudo parece imposible, pero que con constancia lo consiguen. Un tesoro para aquellos que nos beneficiamos de poder transitar por este valle, casi de puntillas para no molestar, sabiendo que estamos de prestado. Las cascadas nos acompañan a lo largo del trayecto. Su sonido es la banda sonora para la escena que nos envuelve. Los gadis de Himachal Pradesh practican la transhumancia estacional, en busca de mejores pastos y recursos para su rebaño, siendo de vital importancia ecológica, ya que esta práctica ayuda a mantener los ecosistemas al facilitar la dispersión de semillas y el abonado del suelo.
Hacemos una breve pausa para no perdernos en medio del avance, para poder contemplar la belleza que nos rodea, retenerla, guardarla, como quien atesora algo que sabe que jamás va a volver a ver. Cada vez hay más ríos que cruzar, el deshielo los ha multiplicado. Así que analizamos la situación y decidimos hacer malabares sobre las rocas, tanteando cada apoyo con cautela milimétrica. Pero el peso del equipaje lo complica todo. La bici se engancha en las rocas y la corriente. Cada paso requiere equilibrio, paciencia y un pequeño acto de fe. Algunos motoristas lo intentan y quedan varados en medio del río. Por suerte pueden seguir, eso sí, con los pies mojados y los pantalones mojados. Es increíble cómo la adversidad une a las personas. Un motorista que espera que su pareja cruce nos echa una mano. Y lo peor estaría por llegar. Un derrumbamiento ha cortado el camino y las máquinas trabajan para abrir la circulación de nuevo. El tamaño del desprendimiento es grande e intuimos que van a tardar mucho tiempo en solucionarlo. El día avanza con rapidez, demasiada. Tenemos los pies mojados, en breve la temperatura empezará a descender. Es urgente salir de aquí, así que con toda la prudencia del mundo decidimos afrontar el terreno inestable. Vamos despacio, marcando talón para no resbalar, y lo conseguimos. Pero unos kilómetros más adelante, el camino ha sido engullido por la ladera de nuevo, y todos los viajeros estamos de nuevo atrapados allí. En esta ocasión toca esperar, por suerte no demasiado tiempo. Lo que no sabíamos mientras esperábamos es que en el último tramo de la ruta nos esperaría la guinda del día, una fuerte subida hacia el Rotang La Pas, que nos dejaría por fin en el asfalto para luego descender hasta nuestro esperado Coxet. Salimos del valle agotados, estamos hambrientos, pero eufóricos. Hoy comprobamos que podemos llegar mucho más lejos de lo que creemos. Recorreremos las regiones de Ladakh y Zhashkar, último destino de este enriquecedor viaje.